Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Cambio histórico en la política monetaria del Banco Central Europeo. El organismo presidido por Christine Lagarde ha elevado su objetivo de inflación al 2%. The Governing Council considers that price stability is best maintained by aiming for a 2% inflation target over the medium term. A 2% inflation target is consistent with standard definitions of price stability and provides a safety margin to protect the effectiveness of monetary policy in responding to disinflationary shocks and to guard against the risk of deflation. El BCE va a tolerar que esta cifra se sitúe incluso por encima de ese nivel si es necesario, con el fin de compensar periodos en los que el nivel de precios sea demasiado bajo. Con esta estrategia se abre una nueva etapa en la historia de la política monetaria europea. El objetivo de inflación que había manejado hasta ahora el BCE se fijó en los estatutos del año 2003. 18 años después, el Consejo de Gobierno ha decidido sustituir ese objetivo de inflación que conocíamos por debajo, pero cercano al 2%. La primera reunión periódica de política monetaria del Consejo de Gobierno en la que se aplicará la nueva estrategia se va a celebrar el 22 de julio de este año. El Consejo de Gobierno tiene previsto también evaluar periódicamente la idoneidad de su estrategia de política monetaria, que prevé realizar la siguiente evaluación en 2025. Lagarde ha señalado que el objetivo del 2% no es un techo. And resolutely conveys that 2% is not a ceiling. La Reserva Federal detecta progresos y algunos de sus miembros creen que las condiciones para comenzar a reducir los estímulos se cumplirán antes de lo previsto. Así se desprende de las minutas de la Fed publicadas este miércoles, en las que la fuerza de la inflación hizo que la institución dirigida por Jerome Powell anticipará hasta 2 subidas de tipos en 2023, mientras que 7 de 18 de los funcionarios del organismo querían aumentar las tasas del próximo año. La OCDE ha advertido que la tasa de empleo no va a recuperar su nivel previo a la crisis en España antes de 2023. En su último informe, el organismo sostiene que a pesar del repunte actual de la economía, el empleo y la riqueza volverán a los niveles previos a la pandemia en 2 años. Entre las proyecciones de la OCDE, la tasa de paro de España se va a mantener a finales de 2021 alrededor de 6 décimas por encima del nivel de desempleo registrado antes de la pandemia. El FMI pide acciones urgentes para evitar una recuperación a 2 velocidades. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha pedido a los países del G20 y a otras economías desarrolladas que adopten acciones urgentes para evitar que siga creciendo la recuperación a 2 velocidades que está sucediendo tras la crisis generada por la pandemia. En la página de tribunales, Iberdrola, Renovables, Repsol y CaixaBank imputadas como personas jurídicas por el caso Villarejo. La Audiencia Nacional ha accedido a investigar a estas empresas como personas jurídicas tras estudiar la petición de la Fiscalía Anticorrupción. 2 compañías serían presuntas responsables de haber cometido cohecho a la hora de contratar y encubrir tareas de espionaje del excomisario José Manuel Villarejo. Por otra parte, en un escrito enviado al magistrado que instruye la causa Tandem, Ignacio Sánchez Galán señala que antes de haber tomado la decisión de imputarle en la pieza 17, apoyándose en lo sostenido por imputado el exdirectivo José Antonio del Olmo, el magistrado tendría que haber determinado la validez de esos indicios. Toque de campana en la Bolsa de Madrid. Endurance Motif ha debutado en el BME Growth. Lo ha hecho con fuertes subidas. Por su parte, el presidente de la compañía, Ander Muelas,
Ha comenzado agradeciendo al equipo el poder de estar ahí. Y lo primero es agradecer a Jesús González Nieto y a todo el equipo BME poder estar aquí. Es una oportunidad para la compañía, una compañía que quiere crecer, estar en el mercado, en vuestro mercado, le da esa herramienta. La creación de empresas se multiplica por más de 2 en mayo y alcanza su cifra más alta desde 2007. Registraron un crecimiento interanual del 152,4% hasta totalizar 9.570 nuevas empresas. Debe tenerse en cuenta que en mayo del año pasado la cifra de sociedades constituidas que ampliaron capital o que se disolvieron fue excepcionalmente bajo por la declaración del primer estado de alarma. Nadia Calviño ha anunciado una inversión de 26 millones de euros para desplegar el 5G en varios puntos de la red de infraestructuras ferroviaria de alta velocidad. La ministra ha explicado que gracias a este proyecto se va a permitir la prestación de servicios logísticos avanzados con una automatización parcial o total y se va a facilitar la gestión del tráfico de mercancías. El Gobierno va a aprobar una norma nacional para restringir la actividad de los VTC. La nueva ley dará cobertura a las limitaciones vigentes en las comunidades autónomas, elevando así las sanciones para empresas como Uber y Cabify. La postura que se había adoptado desde el Ministerio de Transportes había sido lo de transferir completamente las competencias a las comunidades autónomas. El Consejo de Administración de Naturgy prevé aprobar su plan estratégico para el periodo 2021-2025 el próximo 27 de julio, en plena OPA de ICM sobre la energética. Según el comunicado a la CNMV, la compañía que preside Francisco Reynés informará sobre los aspectos más destacados del plan al día siguiente con motivo de la presentación de resultados del primer semestre. ACS y Atlantia negocian lanzar nuevos proyectos conjuntos y potenciar Abertis, una experiencia que no será una novedad ya que ambas compañías cuentan con experiencia como socias en el capital de Abertis y en la alemana Oftief. La iniciativa partiría tras la entrada de 5.000 millones de euros en la caja de la española con la próxima venta de su área de servicios industriales a la francesa Vinci. Telefónica recompra deuda por importe de 953,5 millones de euros con el fin de amortizarla. En concreto, Telefónica Emisiones aceptará la compra en efectivo de deuda por un importe nominal agregado de 838,6 millones de euros, mientras que Telefónica Europe aceptará la compra en efectivo de instrumentos híbridos por un importe nominal agregado de 114,9 millones de euros. Fuera de nuestras fronteras, Donald Trump ha demandado a Twitter, Facebook y Google y a sus consejeros delegados. El argumento del expresidente de Estados Unidos sostiene que dichas redes sociales silencian la ideología conservadora. También Trump alega que las tres compañías violan el derecho constitucional a la libertad de expresión. Además de esa disputa con Trump, Google suma una cifra más en los tribunales. Los reguladores federales de competencia han demandado a la tecnológica por su política en la tienda de aplicaciones. Acusan a Google de ejercer un control excesivo y condiciones abusivas en la tienda de aplicaciones. China anuncia multas a grandes tecnológicas, entre ellas Alibaba, Didi o Tencent. En este caso, las multas llegan por irregularidades relacionadas con acuerdos de fusión o adquisición llevados a cabo a lo largo de la última década. El proveedor chino de soluciones de datos médicos Lingdog Technology cancela su debut en la bolsa de Estados Unidos por la represión regulatoria, según informa Reuters, que cita fuentes sin identificar, ya que la noticia no se ha hecho oficial. La compañía dejará de recaudar 211 millones de dólares por temor a la represión de Pekín sobre las cotizadas en el extranjero.
Seguimos con más noticias. La tasa de incidencia en España se sitúa en 252 casos en el nivel de riesgo extremo. El grupo de edad entre 20 y 29 supera los 810 casos de incidencia acumulada. Se han registrado 17.384 nuevos contagios y 17 fallecimientos más. En cuanto a la campaña de vacunación, el 42,1% de la población, casi 19.985.000 personas, han recibido la pauta completa. Con una dosis se han inoculado a casi 27 millones, el 56,9% de los españoles. Francia desaconseja las vacaciones en España y no descarta endurecer medidas. El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia ha desaconsejado a los ciudadanos franceses que viajen a España y Portugal en vacaciones por el repunte de los contagios del coronavirus. Asegura que la pandemia no ha terminado y confirma su preocupación por la situación de Portugal e España. Cataluña en particular, a donde se dirigen numerosos franceses para las vacaciones. El temor a la expansión de la variante Delta, a la que se le atribuye el empeoramiento de la pandemia en varios países europeos, ha llevado a distintos gobiernos a revisar sus restricciones. Alemania llegó a aplicar restricciones de entrada para las personas llegadas desde Portugal, aunque ya las ha levantado. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, amigos ahí en España. Espero que hayan tenido un fructífero día. Y bueno, pues vámonos a los mercados. Estamos en la mitad de la sesión, como siempre. Terrenos negativos en el índice de precios y cotizaciones con 0,95 a la baja. Esto se debe principalmente, amigos, al sector financiero, Grupo Financiero Banorte con 3,85 a la baja, seguido por la parte de telecomunicaciones, Televisa con 3,37 a la baja, y Grupo México, la parte de extracción de minerales, sobre todo el cobre, aquí en México con 2,34 a la baja. Los principales tickets que están a la defensiva junto con los sectores, pues bueno, ya, la parte de Banbajío, que es sector financiero enfocado pues sobre todo a la parte agro, y que ya hemos tenido invitados aquí en Visión Global que nos han platicado de toda esta parte del Bajío. Este banco se dedica principalmente a atender a esa zona, y bueno, Vesta con 1,24 a la alza. Y pues vámonos con nuestro invitado, mi querido Manuel. Así es, Lourdes Mota, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días en México, Ricardo. ¿Qué tal? Le quería preguntar, ¿cómo va la evolución de casos de COVID en México? Bueno, pues creo que tú ya lo comentaste, Manuel, en todo el mundo estamos viendo un repunte que podemos atribuir a la variante Delta y en específico a la variante Delta Plus. En México, en tan solo unas semanas se incrementó la incidencia de casos en más de 12%. Algo que es comparable con la tasa que teníamos hace un año cuando estaba la pandemia en su fase más álgida. Lo cierto es que, por un lado, estamos en cuanto a esquemas completos, muy por abajo de las cifras que tú dijiste en España. Nosotros apenas vamos a alcanzar, en cuanto a esquemas completos, los 20 millones de personas vacunadas. Personas con nuevos esquemas están alrededor de los 13 millones. Y bueno, recordar que aunque uno tenga los esquemas completos, primero, para que uno obtenga la inmunidad necesaria para tener una protección adecuada, pues tienen que pasar varios días dependiendo de la vacuna. Y que el tener la vacuna no significa que uno no va a adquirir la infección y a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, parece que el gobierno manda otros mensajes y la gente está descuidando todas las medidas de seguridad sanitaria de las que hemos venido platicando.
Lo cierto es que podemos ver casos de países donde ha habido repuntes. Uno de ellos es Israel, que como ustedes recordarán fue de los primeros en vacunar a toda su población, donde, bueno, pues hubo más de 450 casos, pero entre los cuales no hay ni siquiera una defunción. Entonces es muy importante completar los esquemas de vacunación, permitir que las vacunas empiecen a crear la protección inmunológica y de todas maneras mantener las medidas. Y en cuanto a la parte de la población que resulta la más afectada, igual coincidimos en eso con España, que es el grupo de más jóvenes, ya lo había dicho la semana pasada, incluso las personas que tienen comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, pues en realidad representan una parte muy, muy, muy pequeña de los casos nuevos de COVID que estamos viendo. Lulu, la parte sobre todo de esta tan mencionada variante Delta, pues vaya, no ha habido información, los semáforos en México, pues ya no sé, pues a quién hacerle caso, o más bien dónde ver una certeza de esta evolución de los semáforos. Platícanos un poquito al respecto, ¿dónde nos podríamos aceptar, dónde podríamos tener más objetividad al respecto? Bueno, lo cierto es que la información científica que ha estado circulando no de hace semanas, sino hace un par de meses, sobre la variante Delta, que además tiene varios subtipos. A uno se le ha llamado Delta Plus, creo que ya les había comentado que uno de ellos tiene ya mucho tiempo circulando en México, desde el año pasado. Ahora lo que estamos viendo es esa subvariante que se originó en la India y que después pasó a Reino Unido y a México. ¿Qué pasa con esta variante y por qué se le considera de relevancia epidemiológica o de preocupación? Es porque sí tiene una mayor posibilidad de transmisión, una mayor tasa de transmisión, y esto hace, bueno, pues que las personas sean más... tengan más posibilidades de infectarse. Y bueno, se está dejando de lado en algunas de estas medidas el que ya tenemos clarísimo que esa es una enfermedad que se transmite a través de aerosoles. Entonces se siguen teniendo, al menos aquí en México, los tapetes para los zapatos, algunas otras cuestiones. Lo que más importa ahora es usar el cubrebocas, usarlo bien y tratar de mantener la sana distancia y una circulación de aire adecuada. Sin embargo, aunque tenemos ya la información de que pues esta variante es mucho más transmisible, como decíamos, que tiene más posibilidades de generar una enfermedad grave, pues en México la información que está dando el gobierno es que no es algo a lo que tengamos que preocuparnos. Así es que lo mejor es acudir a otras fuentes como el CDC, como las autoridades sanitarias europeas que están compartiendo información, también muchas instituciones académicas, universidades alrededor del mundo y la propia Organización Mundial de la Salud sobre todas las variantes de preocupación, incluida la Delta, porque pues aquí se está dando esta información que contribuye aún más a la confusión y al descuido que se está dando de parte de la gente que pues ve el semáforo en verde, aunque no esté así. Lulú, sobre todo la parte, quería preguntarte, ¿estamos ante una inminente tercera ola, Lulú? Ya se está, de hecho ya varios médicos reconocidos en México han dicho, sí, ya estamos empezando a ver en los gráficos que se vuelve a incrementar, ya se había dado sí una reducción en los casos y ahora ya estamos viendo un incremento que no se está viendo todavía tanto en hospitalizaciones. No quiere decir que estas no se estén dando, se están dando. Hay hospitales que habían cerrado ya sus áreas COVID que los están teniendo
que reabrir, pero sí ya estamos viendo en las gráficas claramente cómo se empieza a establecer esa tercera ola. Y bueno, otra vez el tema del turismo y el COVID y Cancún. Pues resulta que no ha habido más que una semana clases en todo el curso escolar, pero por un lado hacen graduaciones con muchas personas y por el otro hacen esto que tú sabes que es común en México, el viaje de graduación. Y por ahí tenemos el caso de 500 alumnos que se fueron de viaje de graduación a Cancún y ya tenemos 45 casos confirmados de COVID en ese grupo. Entonces, no es un momento para viajar y menos en estos grupos si no es necesario y si no se hace con todas las medidas adecuadas para protegerse. Y definitivamente seguimos bajando la guardia en este aspecto. Y Manuel, amigos, allá en España, quisiera preguntarle a Lulú algo importantísimo, sobre todo que ella está viendo la parte de cáncer para que entiendan un poquito toda esta enfermedad del cáncer. Y hay desabastos, ¿no, Lulú? ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Qué es lo que está sucediendo en México al respecto? Bueno, hay un desabasto generalizado de medicamentos en el sector público. Sin embargo, el caso de la falta de acceso a medicamentos oncológicos pediátricos, es decir, la falta de acceso de niños que tienen cáncer a sus tratamientos, que además por ley deben ser gratuitos y se los debe dar al sector público, pues es algo que empezó con el gobierno del presidente López Obrador y se ha ido agravando. O sea, ya tenemos pacientes que por falta de tratamiento han fallecido. Los padres de los niños y otras organizaciones que apoyan en el tema se han manifestado, pero hace un par de semanas ya se hizo un escándalo que pues elevó todavía los ánimos de otros grupos por demandar que se tengan estos medicamentos, porque un funcionario de la Secretaría de Salud, un subsecretario, salió en un programa, como tú sabes, a decir que esto de decir que a los niños les faltan los tratamientos oncológicos es parte de un movimiento golpista de la derecha que se da en varios países. Entonces, pues esto es muy grave. Los niños, los pacientes existen. A mí me ha tocado convivir con ellos, con sus familias, ver que están en una situación desesperada y pues bueno, que varias organizaciones de la sociedad civil están tratando de conseguir fondos, recursos para poder pagar esos tratamientos. Pero lo mismo lo vemos en los temas de salud mental, psiquiátricos, en psicofármacos, lo mismo lo estamos viendo también en otros tipos de cáncer, o sea, no nada más en el de niños, y la lista continúa. No hay compras aseguradas, otro tema muy importante, los antirretrovirales para pacientes con VIH, se tenía asegurados únicamente hasta el pasado 30 de junio y no se han comprado todos lo que se necesita. Entonces estamos en un problema de verdad muy, muy grave, en el que, bueno, sí se ha puesto atención en la pandemia, pero se descuidó todo lo demás y no tenemos fechas claras, las han ido moviendo, de cuándo se irán teniendo los medicamentos. Adelante, Manuel, creo que tienes una pregunta por ahí. Así es, Lourdes, quería preguntarle, bueno, aquí en Francia, nuestro país vecino, ha desaconsejado viajar a España y también a Portugal por las cifras de contagios que existen, ¿no?, en los dos países. ¿Pasa algo parecido en México? ¿Hay algún país que desaconseja viajar a México? Bueno, en las últimas semanas lo desaconsejó Estados Unidos de una manera, los Estados Unidos lo desaconsejaron de una manera muy, digamos, discreta y gentil, pero lo desaconsejaron. De hecho, tuvieron cerrada su embajada y sus consulados por un tiempo.
Hubo países que lo hicieron en el pasado, pero la verdad es que yo veo muy cercano en el que dado el inicio de esta nueva tercera ola y la falta de una política clara, pues muy pronto vamos a estar viendo también otros países, entre ellos europeos, que ya en el pasado pues desaconsejaron viajar a México haciendo lo mismo. Bueno, pues esa es la situación actual, Lulú. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No sé si tienes alguna otra pregunta, Manuel. Está todo bien, gracias, José Ricardo. Gracias, Lourdes. Bueno, Irán, si puedo hacer algo rapidísimo. Por supuesto. Quiero aprovechar para felicitar a Enrique Krause, que ayer recibió de manos del rey Felipe VI el premio de Historia de las Órdenes Españolas. Es un mexicano excepcional y además puedo decir con mucho gusto que durante muchas décadas la maestra Viviana Mota, que es mi hermana, ha sido su cercana colaboradora, y quiero aprovechar el espacio en España porque sé que está por allá para felicitar. Gracias. Pues enhorabuena, Lourdes, para todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a Enrique Krause y pues vaya, nos vemos el día de mañana. Felicidades. Adiós, gracias. Bueno, pues vemos ahora la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla cómo hacer que una marca sea relevante en el mercado de Estados Unidos. Buenas tardes, adiós.